Yo no pretendo ni glorias ni homenajes. Yo solo trabajo por la libertad de mi patria, dijo el gaucho general Martín Miguel de Güemes. Un poco para rescatar, como siempre decimos, la importancia de generar conciencia nacional. Nosotros tenemos arquetipos, tenemos grandes hombres y mujeres de la patria que han dado todo por la patria y han dado todo por justamente una causa tan desinteresada como es el bien común e interés nacional. Por lo tanto, siempre les pedimos que sigamos todos generando conciencia nacional, no solo nosotros, sino también ustedes desde sus casas, con la facilidad que tiene un teléfono celular para hoy en día compartir en redes sociales y compartir algo tan simple como un mensaje. Seguimos en Nueva Argentina, como siempre, generando conciencia nacional. Y continuamos con Emanuel Napolitano, que es estudiante de Estrategia Contemporánea y militante peronista. Emanuel, ¿qué visualizas en cuanto a amenazas internacionales actualmente? O sea, se ve un poco el tema de Malvinas, que se ha reflotado por el tema de las cuencas petroleras, la amenaza en cuanto a los británicos. ¿Qué ves en todo eso? Como posibilidad de conflicto bélico, creo que no hay visible en los próximos años, primeramente porque luego de la guerra de Malvinas se encargaron de desarmar todo vestigio de poder militar. Recordemos que Argentina fue uno de los pocos países que le hizo frente a Inglaterra en más de 10 ocasiones. Y las 10 ocasiones cacheteó bien cacheteado. A pesar de que muchas de las oportunidades Argentina perdió esa batalla, ¿no? Pero los ingleses al momento de pelear con el soldado argentino saben con quién está peleando. Sí. Eso desde el lado bélico. Desde el lado geopolítico, creo que lo próximo que se va a discutir y va a ser muy interesante va a ser el tema del Tratado Antártico. En algunos años el Tratado Antártico vence y están todas las colonias como nosotros en medio. Nosotros somos la plataforma más cercana a la Antártida junto a Chile, como medio para poder alcanzar esas riquezas, ¿no? Recordemos que la Antártida posee la mayor reserva de agua del mundo. Sí. Posee la mayor reserva de minerales, de gas, de petróleo, y no creo que se sienten a discutir con nosotros. Nosotros hoy por hoy no tenemos un peso internacional como para poder discutir. No podemos resolver el tema de Malvinas. O sea, no vamos a poder sentarnos a negociar qué va a pasar con la Antártida. Por lo menos la parte de que nosotros estamos ocupando hace más de casi 100 años. Entonces es interesante que lo próximo que vamos a tener que discutir seriamente, mientras los políticos polulan de un lado y del otro lado de la grieta, eso es lo importante. ¿Qué vamos a hacer con nuestro sector antártico? ¿Qué vamos a hacer con nuestro mar? ¿Sí? No tenemos fuerza disuasoria como para poder decirle a los chinos, escúchame, hasta acá está mi zona económica exclusiva, de acá para allá hace tu mundo, pero de acá para acá hace lo que yo te digo. Claro, parece que nos olvidamos que somos bicontinentales y que somos más mar que tierra. Exactamente, lamentablemente el argentino no le da la espalda al mar y tenemos una de las mayores plataformas marítimas del mundo y la estamos desaprovechando. La misma riqueza que tenemos en el campo también la tenemos en nuestro mar. Esto que mencionabas de que no tenemos conflictos en Malvinas, yo diría sí, no tenemos conflictos, pero no porque estemos haciendo las cosas bien. Exactamente, porque estamos haciendo... Porque si pasaríamos a hacer las cosas bien, de no generar no permitir una ocupación de nuestra parte, estamos siendo pasiva, sí, sino elevar los costos de ocupación, sí pasaríamos a tener problemas. No quiero que se genere una guerra. No, pero... y fíjate algo muy interesante, ¿no? Hace unos días las islas Sandwich del Sur ampliaron su plataforma marítima. Cierto. Eso va contra todo tratado internacional, o sea, la zona que tenemos en conflicto, ¿no? Como que se pasaron por donde no le da el sol ese tratado, de hasta dónde iban a ocupar y agarraron más límite marítimo. No tenemos hoy por hoy una política, como en su momento la hemos tenido, de plantear estas situaciones, es decir, bueno, tenemos esta plataforma rica en minerales, rica en petróleo, una plataforma de proyección estratégica hacia la Antártida, el control del pasaje de Drake, ¿no? El pasaje entre el mar Pacífico y Atlántico, donde todavía lo tienen que usar los grandes portacontenedores. No tenemos esa capacidad para poder gestionar, no podemos gestionar nuestra propia frontera, ¿sí? Con los países limítrofes, no podemos gestionar nuestro mar. Y eso parece que es algo aprovechado inteligentemente por las potencias. Yo me fijaba el otro día el conflicto que hay por el Brexit, ¿no? Que Europa con Gran Bretaña fue una especie de divorcio violento, ¿no? El pueblo inglés no quiere saber más nada con Europa. ¿Y en qué posición nos va a dejar nosotros al momento de negociar nuestra propia tierra?
Es como el Ocupa que llegó a su casa y tenía como el apoyo político, ¿no? Para poder ocupar esa casa. Ahora el apoyo político no lo tiene más. ¿Cómo vamos a poder aprovechar ese momento histórico? Es interesante, ¿no? Sí. Bueno, hablando de momento histórico, justamente estamos en un momento histórico. ¿No crees que estamos como desaprovechando este momento que está la guerra comercial entre China y Estados Unidos y un poco la guerra energética entre Estados Unidos y Rusia? O sea, estamos en un contexto realmente donde, como siempre, cuando los grandes se pelean, los que estamos todavía subordinados tenemos la oportunidad de, como diría Marcelo Bullo, insubordinarnos, y no lo estamos viendo. Yo no veo que la clase política tenga esa visión. ¿Vos la ves? Mirá, hay dos puntos muy interesantes para poder ver en la historia. Por un lado, en la Guerra Fría, durante la Guerra Fría y al final de la Segunda Guerra Mundial, y durante la Guerra Fría, Argentina sufrió el mayor crecimiento industrial de los últimos 200 años. Luego cambió el contexto internacional y volvimos a ser menos que una colonia. Entonces volvimos otra vez al mismo contexto internacional, pelea de quién tiene la batuta del mando del mundo, y todavía estamos pensando si somos españoles o somos criollos. Volvimos es tan interesante, o sea, cómo lograron que volvamos a pensar lo mismo. Y por otro lado, volviendo al tema de Malvinas, cuando nosotros teníamos el conflicto de Malvinas, China aprovechó ese conflicto para poder negociar Hong Kong. Imagínate, ¿no? Los ingleses teniendo un conflicto con nosotros y los chinos aprovechando que nosotros teníamos ese conflicto, dijeron, che, muchachos, negociamos este puerto o le hacemos la guerra a nosotros. Cómo los ingleses podían dividirse en dos puntos tan distantes. Entonces, son momentos históricos que si no se aprovechan, no hay otra vuelta atrás. Y me parece que este es un momento histórico, donde tres grandes potencias se disputan. En realidad dos grandes potencias, porque Rusia y China no tienen problemas, son aliados. El tema es la hegemonía de Estados Unidos y la posible hegemonía de China. Bueno, buen ejemplo, la verdad, el chino, de lo que pensar a futuro, ¿cierto? Exactamente. Que aprovechar las oportunidades. 5.000 años vienen pensando los muchachos. Sí. Sí. Uno observa cuando decís la cantidad de mar que tenemos, territorio y demás. ¿Esto qué oportunidades nos brindan actualmente? Yo creo que con el mar que tenemos, y si supiésemos aprovecharlo, podríamos pagar nuestra deuda mala vida, ¿sí? Porque es una deuda mala vida, porque creo que ante una decisión tan importante, yo creo que el pueblo no necesita ser consultado. Yo creo que las deudas que nos marcan, el pueblo tendría que saber para qué se toman esas deudas. Porque hoy por hoy vos sabés que tus nietos van a estar pagando una deuda que no sabés en qué se empleó. Es tan injusto, entonces, partiendo de eso, ¿no? Sacando por un lado lo que es justo y lo que es injusto. Nuestro mar, si fuese bien aprovechado, primeramente, nuestro país no tendría más gente que se está muriendo de hambre. Tenemos una cantidad de proteína que hoy por hoy nuestros ciudadanos no están recibiendo. Entonces, si pudiésemos crear una ley donde la gente pueda comer esas proteínas, ¿no? Que no se muera de hambre, que no esté desnutrida, por un lado sería ideal para nuestros colegios. O sea, el fruto del mar que vaya directamente a la boca de nuestros infantes. Por otro lado, exportar comida de alta calidad. ¿Por qué vamos a exportar comida sin procesar si podemos vender la comida procesada? O sea, dar un paso más, vender trabajo argentino, que sería los alimentos procesados. Entonces, nuestro mar encierra no solamente el concepto de comida, sino trabajo, y no lo estamos pudiendo ver. Por eso viene el español, viene el ruso, viene el chino, viene el coreano, levanta la red y se lleva todo para sus países. Con licencias truchas. Exactamente. O sea, en vez de exportar trabajo argentino, exportamos impuestos argentinos. Esa es la paradoja. Y muertos, ¿sí? Porque todos esos barcos, cada vez que vienen, dejan cientos de muertos. Lucas. Sí. Vos notás que tenemos amenazas u oportunidades respecto al contexto sudamericano, del cual nosotros siempre hablamos mucho. Yo creo que la mayor amenaza del argentino es el propio argentino. Mientras sigamos en esa dicotomía de que no sabemos qué somos capaces quizás de dividir nuestro país y crear República Argentina del Norte y República Argentina del Sur. Mientras esté esa dicotomía de, bueno, es trágico y lamentablemente sucede mucho. O sea, tenés por un lado las provincias más pobres que necesitan continuamente el tutelaje del gobierno nacional, y por otro lado tenés las provincias más ricas que no quieren solventar a las provincias pobres. Entonces, eso ya es un problema interno. Por otro lado tenés los conflictos creados
ajenos a nuestra idiosincrasia, ajenos a nuestra sociedad. Entonces son pequeños avisos que te van diciendo, escúchame, tené cuidado porque en algún momento esto puede estallar y cuando te quieras dar cuenta vas a tener una Irlanda del Norte y una Irlanda del Sur por la sumatoria de conflictos, no por un conflicto así. Claro, es como retrotraernos al esquema del siglo XIX, donde habíamos entrado en un conflicto civil. Estamos discutiendo en un siglo XXI conceptos del siglo XIX. Creo que se nota mucho la ausencia política de Estado y un objetivo en común que hermane todos esos sectores, ¿cierto? Exactamente. Vos fijate que hoy por hoy, ante la ausencia del Estado, la persona que tiene dinero compra selva, compra espacios indígenas, deforesta, arma su propia ley, su propio Estado, y el Estado ausente. Lo único que recibe son pequeñas partes de impuestos, ¿sí? Porque, seamos sinceros, en su momento se podía contrabandear y no vamos a pensar que hoy por hoy las grandes empresas no contrabandean, ¿no? O sea, no, por supuesto. Sí, no, ser ingenuos. No, la ingenuidad queda... Más con un mercado que no tira la producción. Y no solamente eso, sino la falta de control. Entonces, claro, la falta de pensamiento, la falta de planificación se nota. Y se nota cuando tenés grandes centros urbanos donde sobreabunda la pobreza, ¿sí? Y donde tenés un suelo enorme lleno de riqueza sin una mano que la administre. Emma, Rusia, China, Estados Unidos. ¿Qué beneficio podemos obtener de cada uno? ¿Con quién nos convendría, digamos, asociarnos? ¿En X momento? ¿En qué momento tendríamos que hacerlo o no hacerlo y esperar? ¿Qué opinas de cada uno? Mirá, es complicado y muy complejo. El que tiene las mayores armas nucleares en el mundo es Rusia. Por lo tanto, si vamos a quién tiene el bastón más largo, es Rusia. Por otro lado, el que tiene la mitad de la población es China. Pero el que tiene el poder económico y de plataforma de proyección es Estados Unidos. Es complejo de saber. Tener en cuenta esas cosas, sí. Es complejo saber quién va a ser, quién va a terminar ganando. Es como la pelea del tigre y el dragón. ¿Quién va a ganar? O sea, en ese estado lo que a nosotros nos conviene es ser democráticos. Es volver a la teoría de Drago en nuestra versión internacional y decir, bueno, cada país se haga cargo de su política interna, nosotros la vamos a respetar. Yo creo que por el momento nos conviene respetar y ver cómo se van barajando las cartas. Claro, la autodeterminación de los pueblos. Exactamente. Si acorde al objetivo que nosotros elijamos, ver por supuesto lo que más nos conviene. Exactamente. Por eso hoy quizás aventurarse y decirse, bueno, vamos con China, vamos con Estados Unidos, y es una carta medio arriesgada porque nos pasó en la Segunda Guerra Mundial. Nos aventuramos a ir con un sector de la oposición y resulta que después nos hicieron pagar los platos rotos. Se piensa de una manera muy ideologizada, pareciera, estas cuestiones, ¿no? Y esto tendría que ser más técnico, más realista. Sí, más pensamiento frío, decís, pará, frenemos todo. O sea, el malambo que bailamos en forma interna no sea el malambo de la versión externa. En la versión externa, o sea, la visión estratégica hacia afuera tiene que ser a pie de plomo, despacio. Pará, muchachos, o sea, estamos hablando de que estamos enfrentados entre tres gigantes y depende de lo que nosotros negociemos, va a ser de qué lado vamos a estar, del lado de los ganadores o del lado de los vencidos. Claro, yo observo muchas veces que se piensa rápido aquel que tiene una tendencia, hablando en medida de lógica, algo de izquierda, rápido vamos con Rusia o con China, el que tiene una tendencia de derecha o vamos con Estados Unidos, y no se plantean primero lo fundamental, ¿no? Y lo principal, que es ¿qué Argentina queremos? Exacto. ¿A dónde queremos apuntar? Y de ahí ver, bueno, ¿quién me conviene más? Porque, por ejemplo, creo que nosotros tendríamos que avanzar en una Argentina industrial, ¿no? Sí. En este aspecto vos mencionás bien los millones, digamos, de habitantes que tiene China. ¿Nos sirven para exportarle alimento y más? Hay que ver por otro lado, tenemos que China no quiera comprar nuestro producto final, sino que quiere adquirir nuestra materia prima porque ellos tienen que mantener su industria. Exacto. Y estamos por otro lado con Estados Unidos, ¿sí? Que está peleando una batalla contra China. Ahí tendríamos que ver, bueno, a ver, mira, permitime desarrollar de poco mi industria, a ver, a quién le seguimos vendiendo quizás un poco nuestra materia prima, porque no creo, desgraciadamente, que podamos sacar la cabeza tan de pronto. No, de hecho, para generar ahorro nacional es necesario hacer una fuerte exportación de materia prima para generar justamente el ahorro. Y, por ejemplo, China, si queremos resolver el tema del agronegocio, es deprimir el negocio de la soja
y venderle maíz, porque al fin y al cabo venderle un producto elaborado con maíz es mejor incluso para los chanchos de ellos, con lo cual le va a servir igual. A mí en este caso, no sé qué opinás, me gusta el ejemplo de Rusia, porque si bien la batalla comercial es Estados Unidos-China, ellos influyen mucho, ¿no? Claro, Argentina, obvio. digamos, podría pasar un papel influyente. Y fíjate, Europa funciona por Rusia. Los principales gasoductos de Rusia terminan en Europa. Entonces, un día de mañana se levanta Don Putin enojado, cierra el grifo, chau Alemania, chau Francia. Entonces, por eso es importante un poquito lo que sería la visión hacia afuera, ¿sí? Veamos bien qué nos convendría a nosotros. Fíjate qué interesante, ¿no? Que en la época de los 70, en los 80, cuando estaba el golpe militar, nosotros, a pesar de estar en contra del comunismo, le seguíamos vendiendo a Rusia. Entonces, excelente relación. O sea, exactamente, no va quizás por el lado ideológico, sino por el lado de la conveniencia. Entonces hay que pensar muy bien, o sea, seguimos siendo el patio trasero de Estados Unidos, somos un puesto de avanzada para China, somos un punto de referencia para Rusia. Energético. Todo para pensar. Sí. Vamos a un corte, el segundo corte, y enseguida volvemos con qué propuestas podemos tener para una Argentina mejor. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube de LN. Ahora volvemos.